1963. Los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozar en su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Buenos días, hermanos. Busque por favor allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vamos a ver del versículo 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. He aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace y reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: mas, ¿entiendes lo que él es? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle.
Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este pasaje, hermanos, me bendice porque es un recordatorio de la sencillez, la simpleza del Evangelio, que nos da vida eterna y que todo está en las manos y en el poder de Dios. Y viendo este pasaje yo puedo ver tres aspectos de este pasaje que quiero tratar. El primero será de acuerdo al personaje de Felipe. El segundo es respecto al evangelismo y el bautismo. Y el tercero un poco hablar sobre el arrebatamiento. Ya parecen diferentes temas, pero es lo que nos da aquí en esta historia de Felipe. Yo espero, hermanos, que usted ya haya leído el libro de Hechos de los Apóstoles y pueda ubicarse y entender en este tiempo de la historia este acontecimiento de este pasaje con el eunuco. Ahora, respecto a Felipe, respecto a aquel que habla el evangelio, que lo predica, que ministra o que lo lleva, el Señor utiliza instrumentos. Bien pudo el Señor utilizar ángeles o eventos celestiales donde todos son convencidos y persuadidos para creer al evangelio. Sin embargo, no lo hizo así, hermanos. Recordamos el otro día el libro de Hechos, ahí mismo en el capítulo 10, cómo había un centurión, Cornelio, que el ángel le habló, a un ángel se le apareció, pero no le habló del evangelio. Y tuvo que enviarlo por alguien, por un instrumento para que le hable del evangelio, por Pedro. Y aquí en este caso, hermanos, Dios está utilizando otro instrumento, Felipe, para hablar del evangelio. Y estos personajes o estas personas que hablan del evangelio deben tener ciertas características no especiales. No se crea esa idea de que tiene que meterse en un monasterio y aparentar así como muy espiritual o muy religioso para que usted sea usado por Dios. No, hermanos, porque lo exterior no importa. Dios no ve o no busca lo exterior, sino el corazón. Y yo creo, hermanos, que la única o la principal característica en un siervo de Dios es que sea siervo de Dios y su corazón sea de Jesucristo. Y otras de las características que vemos aquí, hermanos, en Felipe, es que era atento a la voz de Dios, ser atento a la voz del Espíritu. Hermanos, este mundo nos ha congelado, nos ha enfriado, nos ha materializado, que hemos reservado a Dios al último. Hacemos las cosas, primero lo nuestro y luego lo del Señor. Así que cuando habla Dios, cuando nos dice algo por medio de su palabra, o Dios utiliza a alguien para hablarnos de su palabra y darnos una exhortación o un consuelo o una palabra, nos resistimos a escuchar esa palabra y primero ponemos nuestras conclusiones y no obedecemos a lo que Dios nos dice. Y aquí vemos, hermanos, que para que de veras verdaderamente seas un buen siervo de Dios, debes oír la voz del Espíritu, debes oír la voz de Dios. Ahora no se te va a presentar así como una voz audible, sino aquí por los rasgos que veo yo de esta situación con Felipe, el oír la voz de Dios o el oír
y obedecer la voz del Espíritu es, de hecho, verlo en cuestión de la necesidad o la situación, las circunstancias que están ocurriendo con este eunuco. Dice que el Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Esta palabra parece quizás algo ilógico, que el Señor le mande a un desierto y que el Señor le mande a atender a una persona que iba por ahí. Normalmente llegamos a pensar que primero hay que juntar a 100 personas o a muchas para poderles hablar del Evangelio, pero a veces, hermanos, Dios quiere hacer la obra con uno. A veces Dios quiere hacer la obra con una persona, y a veces esa persona, sea tu compañero de trabajo, sea en el camión, es una persona, y no va a ser muy aparatoso tu testimonio quizás. Lamentablemente hay personas que hablan la palabra, pero que tienen un cierto soberbia para que todos se den cuenta que lo está haciendo y quieren que todos los vean. Pero en esta situación, hermanos, Dios envía a Felipe con una persona y casi nadie se va a dar cuenta que él fue. Y esto es precisamente un buen ministro o un obrero elegible por Dios, que no busca su propia imagen, no busca que su imagen se vea bien, sino que busca que la imagen de Dios sea la que sea reconocida. Y aquí Felipe fue a ese lugar donde parece ilógico, parece que no hay mucha gente, y entonces sucede algo donde también Dios obra. Aun cuando solamente hay una persona, también Dios obra ahí, hermanos. Y solamente ¿qué hay que hacer? Hay que estar atentos a la situación, a la circunstancia, a la voz de Dios, porque ya de hecho, ya de antemano, pues Dios nos ha dicho que se predique el Evangelio. O sea, no hace falta que yo oiga ahora yo una voz audible que me diga: predica el Evangelio. No hace falta esto, hermanos, porque Dios ya lo dijo. Dios ya dijo que se haga. Solamente hay que ser sensibles al Espíritu de Dios para poder ser instrumentos en ciertas situaciones. Y aquí había un hombre que, al parecer, según la ley, pues no era muy bienvenido, porque en la ley de Moisés decía que los castrados no podían entrar en el culto al Señor. Y él, aunque él tenía este deseo de hacerlo, no podía ser alguien que podría entrar. Y aquí nos muestra el Señor, hermanos, que un cumplimiento que dijo en el profeta Isaías, que Dios iba a bendecir inclusive a los eunucos que le sirvieran a él. Es algo quizás imposible, pero Dios rompe, viendo el corazón, rompe estas cosas y entra inclusive a darles promesa a aquellos que no tenían esperanza. Y usted sabe, hermanos, que el ser eunuco es algo irreversible. O sea, no se puede volver a componer la situación. Entonces, de hecho, un eunuco, él siempre pensaba que iba a estar fuera. Y aquí Dios nos muestra, hermanos, que utilizó a Felipe para ir a hablarle a él y darle esa promesa de salvación y decirle: aún tú tienes la bendición. Y Dios prometió en el profeta Isaías que Dios les iba a dar prole a los eunucos. ¿Y en qué manera le podría dar prole o descendencia a un eunuco si es castrado? Y eso usted luego se lo explica a sus hijos. ¿En qué forma? Pues ahí ya tiene una buena manera, hermanos, de engendrar hijos en la fe, de poderles hablar este mensaje de salvación a los que le rodean, y poderles
ahora hacerlos hijos de Dios en la palabra de Dios. Desde ahora ya tiene este eunuco una esperanza bienaventurada en la fe. Entonces no puede ver esta persona que piensa que ya está todo perdido y que no hay esperanza, no puede quedar así. En Cristo hay esperanza. Él puede remediar lo que ya está, de hecho ya está roto. Cristo lo puede solucionar y Él te puede utilizar. Solamente hay que poner el oído a la voz de Dios y hacer caso a lo que está ocurriendo. Lo que está viendo Felipe es que viene un carro, está pasando un carro con caballos y él quizás se pregunta, ¿y qué hago aquí? Pero dice el Espíritu, nuevamente le dice el Espíritu a Felipe, llégate y júntate a este carro y escucha. Hermanos, a veces también nos hace falta oír. Ahí yo conozco muchos y yo creo que yo he sido uno de ellos, evangelistas que nos creemos muy listos y que inclusive premeditamos todas las pláticas. Inmediatamente cortamos la plática con quien nos está hablando y le damos la respuesta y la solución porque ya nuestra lógica ya lo entendió y le estamos dando la solución, pero no escuchamos, estamos no solamente siendo listos, sino pasándonos de listos, porque no oímos toda la situación y no podemos entonces dar un diagnóstico completo de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Y el Espíritu le dice a Felipe, llégate al carro. Y cuando se llega al carro, escucha en voz alta, el eunuco está leyendo al profeta Isaías. Y luego, yo creo, Felipe lo empieza a procesar. Quizás tiene muchas cosas que decir, pero hace una pregunta, y es otra cosa también, hermanos, que tenemos que acertar en hacer la pregunta adecuada. ¿Sabe cuándo? Yo en mi tiempo, hace mucho, cuando yo creí el Evangelio, yo me juntaba con muchos evangelistas que inmediatamente conocían a una persona y les decía, no, es que mira, yo soy católico. Sí, pero tú debes quitar todos tus monos de tus paredes, ya están todas humeadas y estás mal por esto y por esto. Y las personas se quedaban así como, ¿qué estás diciendo? Y en realidad, hermanos, son primeras palabras que oyen del Evangelio o de alguien que cree el Evangelio. Primer contacto que hay con algún evangelista. Y lo primero que escucha es que lo están condenando y diciendo que está mal, y regañando. Algo que apenas ni siquiera lo han procesado así. Para ellos son cosas benditas. Entonces lo primero que Felipe hace después que sabe, oye que está leyendo al profeta Isaías, hace la pregunta. Dios nos dé sabiduría al Señor, hermanos, para hacer la pregunta adecuada. Exactamente la pregunta indicada para esa situación. Y aquí Felipe hace esa pregunta, hermanos. Por eso le digo, tiene uno que ser dependiente de Dios, oír su voz, para poder, cuando estoy con una persona, hacer la pregunta, escuchar y hacer la pregunta adecuada. La que de veras va a hacer que continúe la plática y lleguemos a un buen fin. Y no, hermanos, no a esa pregunta que va a romper todo y echó a perder toda la situación y esa persona se fue. Hermanos, no somos listos nosotros, no somos tan inteligentes como para controlar toda una situación evangelística. Dios es quien nos da la sabiduría y Dios dependemos de Él para que nos dé el entendimiento de la situación y poder hacer las preguntas adecuadas. Esas las que tocan las cuerdas sensibles de las personas. Y aquí Felipe hizo esta pregunta: ¿mas entiendes lo que lees?
Esta pregunta hizo sacar en respuesta de la persona su carácter. Y aquí el eunuco manifiesta su carácter y me parece que es un carácter noble y humilde. Porque él dice aquí, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta pregunta sacó eso, hermanos. Porque algunos quizás responden, pues cómo no, todos sabemos, cómo no. O sea, esta pregunta sacó del eunuco, de lo profundo de su corazón, esa ignorancia que tenía respecto al evangelio. Muchas personas cuando tratamos el tema de Dios, todos saben, todo el mundo sabe. Si son teístas, entonces todo el mundo sabe de Dios, todo el mundo dice conocerlo. No hay persona que no, quizás algunos en otros temas te digan, no, lo ignoro, yo no lo sé, pero en el tema de Dios, todos decimos, es que nadie puede manifestarse, sería algo vergonzoso manifestar que no lo conozco o no sé. Todos decimos, no, yo sí lo conozco, pero no es verdad, hermanos. No todos lo conocemos como debemos conocerlo. Y me parece, hermanos, que esta respuesta es la más humilde, que es como vaciar mi vaso, tirar todo lo que yo tengo, mi creencia y mi pensamiento, para llenarlo con algo nuevo y algo bueno. Y esta actitud de este eunuco, pues le hizo precisamente, le dio este beneficio de darle un nuevo ser a su vida. Entonces, dice aquí, hermanos, que el eunuco preguntó sobre este pasaje de Isaías, que el lugar que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí vemos otro aspecto, hermanos, de la persona que habla o que predica el evangelio, es que habla el evangelio, es que predica el evangelio. Algunos, como escuchábamos el día de hoy, algunos sí nos critican, y más algunos que lo manifiestan más, el no utilizar el Antiguo Testamento. Y es que en verdad, hermanos, el Antiguo Testamento, como dice San Pablo a los hebreos, que es viejo y se envejece, pronto está por desvanecerse, porque ahora el ministerio es del Nuevo Testamento. Ahora nuestra situación no es como en el tiempo de Felipe, cuando todavía no estaba el canon de la escritura del Nuevo Testamento. Todavía no estaba. En el tiempo de Felipe, el recurso de los evangelistas eran dos. Uno, la lectura o el Antiguo Testamento. Pero el otro, que era el principal, por decir así, era el ministerio o la predicación oral de lo que habían escuchado, visto y vivido con el Señor Jesucristo, que estaba estableciendo el nuevo pacto. La vida que vieron con Cristo. Si no, entonces, ¿por qué Cristo los capacitó durante estos 3 años junto con Él? O sea, Cristo no les enseñó la doctrina del Antiguo Testamento. O sea, Él no les puso en su escuela para que aprendan la doctrina del Antiguo Testamento. No, Cristo los hizo caminar con Él para enseñarles lo que iba a hacer ahora, algo nuevo, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué servía el Antiguo Testamento? Pues de confirmar lo que está cumpliendo Jesucristo. Así que si tu Biblia, por ejemplo, si tu Biblia
vienes a la iglesia y traes el Nuevo Testamento solamente, está bien. O sea, no hay problema. Estás trayendo lo que ahora está vigente. Y en realidad no hace falta ahora que el Antiguo Testamento compruebe al Nuevo, porque el canon de la Escritura ya fue cerrado. Ya no hay que agregarle más ni quitarle. Sería obsoleto volver otra vez a recurrir al Antiguo Testamento para darles el Evangelio a las personas si ya está escrito el Nuevo Testamento. Hace mucho tiempo, conocí a un albañil cristiano o evangélico que él veía visiones, decía que Dios le revelaba cosas y luego él dice, no, mira, es que a mí me reveló el Señor en la mezclera. En la mezclera yo vi que estaba llena de sangre y me dijo el Señor, mira, esta sangre es con la que voy a salvar al mundo. Y yo le dije, pero es que ya no hace falta que Dios te muestre eso. Eso yo lo encuentro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero ellos quieren o tratan de ponerse muy espirituales como para asombrar. Pero es obsoleto, o sea, ya no es necesario todo ese tipo de cosas porque ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, las personas quizás se sienten mal porque les dicen que no es en sí el Nuevo Testamento, o si es posible no lo tengas en tu Nuevo Testamento en la iglesia, se sienten mal. Pero yo creo, hermanos, que a ese sentir mal le están agregando medio kilo de carne. Están actuando conforme a su sentimiento carnal y no de veras al entendimiento espiritual de la Escritura. Entonces llegamos a veces a solamente servir a Dios con la carne, pura carne. Los debates que yo veo en internet, por eso ni me meto a escribir, es pura carne. Medio kilo, aparece el tema muy espiritual, parece el tema pero en realidad es sentimiento de molestia, de enojos, es carne. Y así no es como el Señor actúa. Entonces yo veo a este Felipe, hermanos, que sabía el Evangelio. Él sabía es a lo que se llama la interpretación. Interpreta el pasaje de Isaías, algo que nadie podría, como el eunuco, si había ocurrido eso del sacrificio de Jesucristo, el eunuco no podía conectarlo, esa palabra de Isaías, con la experiencia que ocurrió con Jesucristo. Él no la podía conectar. Pero ahí viene la obra del evangelista. Conectas esa situación, ese pasaje con Jesucristo. Y a partir de esto le hablas ahora lo nuevo. Lo nuevo es que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que Él resucitó el tercer día y que ascendió. Inclusive en esta plática le habló de todo el Evangelio, que hasta la gran comisión que les dio, que Cristo les dijo que y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Al grado de que el eunuco preguntó, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces lo que nos da el siguiente tema, hermanos, sobre el Evangelio y sobre el bautismo, porque muchos evangélicos, bueno, casi del inicio de la iglesia cristiana, todo esto fue torciéndose y tergiversándose al grado de que hoy hay mucha confusión en los cristianos. Muchas iglesias predican que el bautismo perdona pecados o ayuda a la salvación, complementa la salvación o complementa el perdón de pecados. Muchas, y no voy a hablar ahorita para estudiar específicamente cuáles, pero todo esto suena, hermanos, en una nube de información y que confunde a las personas. Por eso, hermanos, en este pasaje podemos ver sobre el bautismo. Bautismo no perdona pecados.
La pregunta que hizo el eunuco está confirmando una cosa, hermanos, que él fue bien evangelizado y que él fue completamente evangelizado. De hecho, Felipe pasó a ser obsoleto. ¿Sí me explico? Felipe llegó al grado de ser obsoleto. Ya. Una vez que él creyó, que el eunuco creyó al evangelio, pasa a las manos del Espíritu de Dios y Dios lo va a asistir. Es lo que yo estoy viendo aquí, hermanos. Porque aquí dice que cuando ya después que fue bautizado, Felipe fue arrebatado. O sea, lo quitó. Ay, no, pero ¿cómo? Los evangelistas, no, hombre. Vemos nacer al pequeño cristiano. ¡Ay, qué bonito cristiano! No me lo toquen. No me lo toquen. No, eso es mío. Soy su padre espiritual. Y luego pasa, ¿cuántos años pasan? Y no lo soltamos. No, hermanos. Dios se lo quitó. Dios le quitó a Felipe de ahí. Y Dios dice, ahora eres mío. A veces los maestros llegamos a ser los primeros estorbos para el crecimiento de un cristiano. Porque tratamos de inducirlos. Los tomamos como estas bestias, ¿no? Que les ponen los ojos a los caballos. No, para acá, para acá. No, para allá. No, lee esto, no leas esto, no hagas esto, no. Espérate, si ya de veras verdaderamente creyó al Señor, deja que el Señor lo guíe. Deja que Él pueda probar con su propia experiencia el ser guiados por el Señor. Dile, ponte a orar, ponte a buscar el rostro del Señor y pregúntale a Él te guiará. Oye, ¿qué hago aquí? Oye, ¿qué hago allá? Pregúntele al Señor. Ya llegamos muchas veces a hacer culto al ministro, pues un culto al que nos evangelizó, pero a veces el Señor también nos quita, hermanos. No haga eso, no hay que hacer eso de hacer culto al ministro, porque a veces el Señor mejor se lo quita para que ya no pase eso. Y aquí yo veo, hermanos, que fue pues muy bien evangelizado, porque Felipe llegó a hacer esa pregunta. Bueno, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira esa pregunta, hermanos. O sea, aquí claramente en Biblia, ya en Nuevo Testamento, en la práctica, ya el cumplimiento del Evangelio, hace una pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Respuesta. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es primero? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué? Que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, que Él vive y que Él te cumple lo que promete, que dice que si crees en Él serás salvo. Eso es creer. Aquí no dice Felipe, espérate, es que, no, mira, hay que hacerlo como, es un complemento de tu salvación. No es complemento de nada, hermanos. No complementa el perdón, no complementa la salvación. Pasa a otro término. La salvación solamente es por medio de la fe en Cristo. Y hay muchas personas que utilizan, no, pero es que hay otro pasaje, espérame, la Biblia no se va a contradecir, no se contradice, y menos en ese tema. Y si hay algo que parece aparentemente diferente, bueno, es que es aparentemente diferente. Es que Dios ha obrado como Él quiere, en diferentes maneras y diferentes formas, con diferentes personas. Y por lo menos, yo que soy gentil, no por gentileza, sino como así designado como gente, no judío, el trato de Dios con los gentiles en Hechos capítulo 10 fue muy específico. Dice que Pedro, hablando del sermón, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón y recibieron al Espíritu Santo sin haber sido bautizados.
Primero creyeron, es más, Dios que conoce el corazón. Había un grande prejuicio en Hechos 10, ahí en la casa de Cornelio. Había un grande prejuicio. Pedro les llega dando un golpe a Cornelio que le dice, usted sabe que es abominable que un judío entre en la casa de un gentil. Eso es como de relaciones personales, no era bueno. Pedro llegaba con el trancazo. Y Cornelio le dijo, pues es que un ángel de Dios se me apareció y me dijo que te mandara a hablar. Ya Pedro empezó a cambiar de actitud y le dijo el evangelio. Cuando los que oían el sermón creyeron, no hubo necesidad que alguien, ningún judío los tocara, ni les impusiera manos, nada. Dios conoce el corazón de los que creen y ellos creyeron y Dios les dio su Espíritu Santo. Eso le cerró la boca a ese prejuicio judío. Y Pedro dice, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Quién se atreve a impedirlo? Nadie. Porque Dios dio evidencia que Él, como quiere obrar, obra. Igual con este eunuco. Ay, sí, todos tratando a los gentiles con pincitas. Uy, esos hediondos, inmundos. Ninguno se atrevía a andar con ellos ni a tocarlos. Dice Dios, quítense por allá. Yo entro, yo lo hago. Y ahora Dios manifiesta. Y este eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Alguien puede impedir el agua para que no sea bautizado él? Ay, es que es eunuco, ¿y qué? Ya creyó. Es que es gentil, ¿y qué? Ha creído en Jesucristo. Él es el Señor de su alma. ¿Te pones celoso? Lo siento. Ese es el Evangelio, hermanos. Así es el poder del Evangelio. ¿Tú has creído? ¿Crees que Jesús es tu Señor? ¿Y no te has bautizado? Pues Dios te dice, bautízate, manifiesta que ya creíste. ¿Cómo? Sumergiéndote en el agua y levantándote de alguna manera, una forma simbólica que manifiestas que tú has muerto y te has levantado de entre los muertos. Es algo simbólico. Pero es el testimonio del cristiano cuando se bautiza. Somos muertos en Cristo, pero resucitados con Él. Esa es nuestra, se puede decir, nuestra bandera o nuestra manifestación que hemos creído, que yo ya soy salvo. No que me voy a salvar cuando me sumerjan en el agua, sino que yo ya fui salvo, ahora con gozo. No necesito que me anden presionando y me anden persiguiendo los ministros o los hermanos. Oye, ¿te vas a bautizar? No necesito. Díganme dónde, cuándo. Felipe, así era Felipe. Digo, perdón, el eunuco. Ay, yo recuerdo la hermana. Hay una hermana aquí que vivía en la Silao. Esta hermana, cuando la evangelizamos, mi suegra me llevó a su casa a evangelizarla. ¿Cómo se llamaba, Pati? Pachita. Ella hablaba, tenía una voz como la mía, así, parecía hombre, pero es porque sus bronquios, su garganta, ya no podía salir ni al aire, porque le hacía daño. Yo pensé, no, está bien, nunca se va a bautizar, ni va a salir, ni se va a congregar, no importa, hay que hablarle. Ella creyó el evangelio, la hermana Pachita vino a la iglesia, se bautizó. No recuerdo si se bautizó, pero ella quería. Ella falleció, pero conoció al Señor. Y uno piensa, no, nunca va. Y lo hace. Dios tiene el poder de hacerlo. Su espíritu nos levanta, hermanos, nos hace hacer cosas inimaginables.
Llegamos a pensar, ese nunca, caso perdido, nunca va a poder. Y todo lo contrario, hermanos, porque el poder de Dios sobrepasa y sobrepuja todo entendimiento. Y ahí está ese eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, mira, hermanos, Dios demanda el corazón. No nada más que diga, bueno, ¿crees? No, sí creo. Y luego ya ve cómo hemos corrompido el español, ¿no? Cuando dudamos de algo, hasta usamos el creer. Porque si nos preguntan, oye, ¿ya llegó fulano? Creo que sí. O sea, no estamos afirmando, creo que sí, estamos dudando. Creo que sí. Si crees de todo corazón, dice, corazón. De corazón. Ayer estaba curioso, hermanos, viendo un sacerdote, ahora con las nuevas leyes que están ahí cocinando en los políticos, sobre el callar a todos los cristianos, como a los que predican la palabra, y controlar lo que dicen. Y me asombró que ese sacerdote humildemente diciendo, pues no importa lo que hagan o planeen lo que sea, hemos sido llamados para esto, para ofrecer nuestras vidas al Señor. ¿Qué importa que sea aún hasta la muerte? O sea, ellos están hablando sobre esto, sobre esa disposición principal o mayormente, perdón, los que ya son salvos. Usted no debe tener temor de lo que vaya a ocurrir. Usted ya es salvo. No debe tener temor. Es que me van a quitar la tarjeta del bienestar. Y no, usted no debe tener temor. Si le quitan el sostén, Dios es su sostén. Gloria a Dios. No esté pensando de que, ay, luego, ¿qué me van a dar? Cristo compró su corazón. Cristo compró su alma. Él le proveerá. Pero que no lo anden mangoneando para acá y para allá. Y si tú esto, no te damos esto. No me des. No dependo de ti. ¿Por qué, hermanos? Has creído de todo corazón. De corazón has creído. Pero si de lo contrario, entonces no has creído. No, nada más no te bautices. No, ni vengas a la iglesia. Porque en alguna persecución te vas a esconder en el árbol o nos vamos a ir, no sé, vamos a huir. No, si crees de todo corazón, ahora en Cristo, pase lo que pase. Porque he creído en mi corazón en el Señor Jesucristo. Entonces vemos el poder del Evangelio. Esto, Cristo perdonó tus pecados, murió en la cruz por tu pecado. Él fue clavado en tu lugar, pero resucitó al tercer día y nos da la victoria, el perdón seguro. Cree eso, créelo, confía en eso. No confíes en que no, mire, bueno, yo también voy a tratar de caminar a San Juan para perdonar No, nada, no puede ayudarte en nada. Solamente sacrificio de Jesucristo. Amén. Únicamente. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Y bautizarte después que has creído. Después que creíste, gloria a Dios. Ándale, te animo, bautízate en el nombre del Señor Jesús. Manifiestas públicamente que has muerto y has vuelto a vivir en Cristo. Y por último, hermanos, unas palabras acerca del arrebatamiento, porque dice aquí, y como subieron del agua, ya cuando fue bautizado Felipe, el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le dio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Es interesante, ¿no? Como es algo, una obra espiritual milagrosa, hermanos. Hay muchas personas que no creen al arrebatamiento y lo manifiestan. Hay muchos cristianos eruditos que niegan el arrebatamiento en sí. Yo no le voy a tratar ahorita de cuándo, qué horas, medio o final de la tribulación. No, el simple palabra arrebatamiento. El arrebatar, el zarpazo. De ahí viene la palabra zarpazo.
arrebatar. El arrebatamiento es algo bíblico, es algo que existe y que ha existido, que Dios ha, es una forma en que Dios obra. Y no es algo simbólico, no es algo de que no hermano, ni te lo puedo comprobar con la ciencia, porque involucra el Espíritu de Dios. Y la ciencia quiere comprobarlo, palparlo, quiere medirlo, y no es posible. La única forma que un científico puede comprobar la existencia del Espíritu y la obra del Espíritu es muriendo. Yo le pido al científico que se muera y ya del otro lado ya lo puede comprobar. Pero no va a poder venir a decirnos, de veras, sí existe, mira, ya lo medí. Porque va a estar como incrédulo en el infierno. Pero es real. Y aquí este hecho, hermanos, por algo Dios lo puso y obró en ese hecho para mostrarnos algo bien como natural de Dios y bien gráfico. No se puede negar lo que ocurrió. Vemos la situación. El Espíritu de Dios toma a Felipe, lo arrebata y lo lleva a otro lugar. El eunuco ya no lo ve y se quedó ahí gozoso, no porque ya se fue, no. Se queda gozoso porque ahora ya tengo algo nuevo en mi vida, ya no hay más tristeza, ya tengo algo nuevo en mi ser, tengo la fe en Cristo. ¿Y dónde está Felipe? Lo quitó, instantáneamente lo quitó de allí, lo llevó a otro lugar. ¿Usted ha visto esto en alguna película? Quizás sí. Pero yo así solo lo estoy viendo en la Biblia, hermanos. Ese es arrebatarlo. Bueno, Dios prometió, dice la promesa, seremos arrebatados cuando venga el Señor. Y una razón para ser arrebatados es para librarlos de algo. Pero eso hará el Señor y lo ha hecho. De hecho, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay momentos en el que Dios lo hizo. Por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado, porque hay dos personas que fueron arrebatadas en vida en el Antiguo Testamento, fue Enoc y Elías. Pero también había el conocimiento de qué es lo que ocurría cuando Dios arrebataba a alguien. Por ejemplo, dice en Reyes, primero de Reyes 18:12, y acá acontecerá que luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. Este era un mayordomo que el rey Acab, que estaba con el rey Acab, y encontró a Elías. Y el profeta Elías, que se había escondido, se le manifiesta a este mayordomo y lo ve Elías y le dice: ve, me voy a encontrar con el rey. Y luego dice este mayordomo: no, pues luego te va a llevar, yo voy con el rey, le voy a decir que te encontré, que te vi, y luego el Espíritu de Jehová te quita y te desaparece y te lleva a otro lugar, y yo voy a quedar mal y me va a matar a mí. Ese era el entendimiento que se tenía con la obra de Dios cuando quita a las personas. De hecho, Elías le preguntó a Eliseo que pidiera lo que quisiera, y él quería ver cómo iba a ser quitado. Y dice él quería la porción de su espíritu. Y Elías le dice: si tú ves, si observas cómo soy quitado de ti, se te hará. Pero eso es difícil, yo no lo hago. Y Eliseo lo vio. Fue donde dice: carros de fuego, gente de a caballo,
Eso fue lo que vio Eliseo, lo que no se ve. Eliseo vio lo que no se ve, pero que existe, la sustancia de las cosas que se esperan. Hay un mundo mayor y mejor que este, superior, pero no es en esta dimensión. Y quizás se está entre nosotros, pero no está con nosotros. Hace falta abrir los ojos, pero solamente Dios lo puede hacer. Y Eliseo pudo ver cuando un carro de fuego descendió y tomó a Elías y lo llevó. Y todos los que estaban viendo alrededor no miraron eso. Vieron solamente nada. Lo empezaron a buscar a Elías, a ver si se lo llevó por acá o por allá. Pero Eliseo ya no buscó porque vio que un carro de fuego lo llevó a la presencia de Dios. Eliseo sí lo vio, hermanos. Eso es real. El Espíritu de Dios tomó a Ezequiel y lo transporta y lo lleva acá y allá. Y Ezequiel puede observar. ¿Cómo? No sé, hermanos. Está en el poder de Dios. Él puede. Eso existió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, dice Pablo, conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y recibió información, el Evangelio, la revelación directa de Jesucristo. No, sí existe eso. Existe eso, hermanos. Cuando venga el fin, el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, junto con ellos, dice, seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Me hace pensar que vendrán cosas feas. Sí, el cristianismo vivirá persecución, sí lo creo, hermanos, la ha vivido. Desde que comenzó el cristianismo ha sido perseguido porque es enemigo del mundo. Pero vienen cosas peores. Y Dios prometió librar a su iglesia, arrebatarla. Luego los eruditos evangélicos empiezan a discutir cuándo, a qué horas, dónde. No, que allá y se hacen peleas y divisiones en la iglesia y se pierde completamente de vista el asunto principal. Dios, tú tienes el poder de hacerlo. Alabado sea, Señor, porque tú eres el que lo puede y lo podrá hacer. Y nuestra esperanza, Señor, está completamente en ti. Así que, o sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Cristo vendrá cuando Él quiera venir, hermanos. Pero gózate en la esperanza, Dios puede hacerlo. Él tiene poder. Que nos llaman ignorantes o científicos, pues llámame como quieras. Por la falsamente llamada ciencia, pues es muy relativo lo que comentan ellos. Todavía los científicos no saben cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Están debatiendo, que así, que... O sea, no saben muchas cosas. Están como en el juego de fútbol. En el fútbol americano y también el soccer. ¿Sabe cuántas cámaras hay? 100 cámaras, yo no sé cuántas. La Phantom, la que te da cuadro por cuadro. Y todavía están. ¿Sí entró o no entró? No, quién sabe, hay dudas. Cientos de cámaras allí. Y todavía no saben si entró el balón o si fue una violación del arreglo. No lo saben. Y repiten y lo ven y no lo pueden ver completamente.
Esos son los que están supuestamente en la ciencia. No saben. Bueno, tenemos la palabra de Dios, palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien estar atentos como a una antorcha. Si es la palabra de Dios, hermano, lo tienes más seguro. Confía, no importa que te critiquen, que te digan retrógrada o atrasado, que no es científico, gloria a Dios. A su tiempo el Señor cumplirá lo que promete. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por el buen tiempo que nos ha dado, por su palabra que nos ha hablado también hoy por medio de los hermanos. ¿Hay algún aviso para la iglesia?